Estoy en comunicación con Javier Treviño. Miren, estamos en un punto, yo pienso luego de lo que ha sucedido en los últimos tiempos entre México y Estados Unidos con la detención del general secretario de la anterior administración, por supuesto que tendríamos que empezar a hablar de qué es lo que debe de hacer México después de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cuál tiene que ser el proceder de nuestra relación institucional país a país? El asunto es este. Había antes, en otros tiempos, un grupo de contacto de alto nivel que se deslavó en tiempo del presidente Enrique Peña Nieto y que en este momento realmente no saben ni por dónde anda. Y Javier Treviño, por supuesto, nos tiene siempre en función de lo que se ve, algunas estrategias que valdría la pena por lo menos pensarlas. Y te saludo esta mañana, querido Javier, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días, qué gusto estar contigo de nuevo. Efectivamente, las elecciones en Estados Unidos están pues prácticamente a unos días, pero te llamo la atención al informe que presentó el Fondo Monetario Internacional para el Panorama Económico Mundial 2020, en donde una de las conclusiones importantes es que China es ahora la economía más grande del mundo. Ya desplazó a Estados Unidos. Entonces se ha convertido China en una gran potencia y sobre todo será la única economía con crecimiento positivo este año. Es un jugador geopolítico de mucho peso en el escenario mundial y el principal adversario de los Estados Unidos, ¿no? El Producto Interno Bruto de una nación es la infraestructura de su poder global y China sobrepasa a Estados Unidos de acuerdo a este informe. Entonces, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y además la pandemia hacen, Pedro, que la región de América del Norte sea estratégica. Estados Unidos pues no está solo, México es su aliado, somos socios comerciales en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ocuparemos a principios de enero un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo que sigue, Pedro, es que tan pronto pasen las elecciones hay que proponer una reunión antes de que termine el año con el presidente electo de los Estados Unidos, el presidente de México y su equipo, para diseñar, pues yo lo llamaría el espíritu de Delaware, y eso te dice quién va a ganar la elección, y acordar la estrategia de la nueva relación bilateral. Recordemos que en 1988, una reunión en Houston con los presidentes electos de México y Estados Unidos, se estableció el espíritu de Houston, fue una nueva visión para la relación bilateral. Ya en ese momento, en el noviembre del 88, se vislumbraba el fin de la Guerra Fría, se vislumbraba la caída del muro de Berlín, se estaba construyendo un nuevo orden internacional, los inversionistas estaban viendo a Europa del Este. Bueno, hoy vivimos un momento parecido al de noviembre de 88, estamos en el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales, la pandemia, la recuperación económica, la confrontación entre Estados Unidos. Entonces, el equipo del gobierno mexicano que prepare esa reunión entre el presidente de México y el presidente electo de Estados Unidos en Delaware, pues podría considerar lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues la aprobación y firma del TEMEC reafirmó un compromiso con el libre comercio en América del Norte. El acuerdo puso al día el Tratado de Libre Comercio después de 25 años. Se incorporaron nuevas disciplinas como el comercio digital y se solucionaron problemas originarios como la falta de un buen mecanismo para resolver disputas comerciales. Entonces, el TEMEC es un ancla fundamental para México porque nos permite mantener las políticas de liberalización de comercio y sobre todo establecer reglas claras. Los gobiernos tienen ahora que implementar, Pedro, el TEMEC y cumplir tanto la letra como el espíritu. Y es claro que se introducen nuevas obligaciones para las partes, principalmente en los temas laborales y ambientales. Habrá que poner mucha atención. Pero lo más importante es que el TEMEC mantiene y asegura el libre comercio que ya teníamos con el Telecán y reduce el riesgo de que sea el acuerdo cancelado. Entonces, tú recordarás, Pedro, en noviembre de 2016, según el presidente Trump, apenas electo, decía que el Telecán era el peor acuerdo jamás firmado por los Estados Unidos. Y hoy la declaración del mismo Trump, después de octubre del 18, de que el TEMEC sería el mejor acuerdo comercial moderno, actualizado, equilibrado en la historia de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que sigue, Pedro? Hay dos elementos que hacen al TEMEC todavía más valioso: la pandemia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Y por qué es esto? Bueno, las compañías globales están buscando disminuir el riesgo
y mover la producción más cerca de los consumidores. La geografía, Pedro, es fundamental y las empresas que tienen alta exposición a China fueron muy afectadas con los altos aranceles que les impuso el gobierno de Trump. Entonces están tratando de reducir el riesgo chino. Además, con el TEMEC, la proximidad geográfica y la naturaleza complementaria de las tres economías hacen de América del Norte una opción atractiva para las empresas globales. México ya está ganando, Pedro, está ganando espacio por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si revisamos las cifras de comercio del 2018 al 2019, la disminución, la reducción neta de exportaciones China-Estados Unidos, las han aprovechado ¿quiénes? Vietnam y México. En los diferentes sectores hay muchos temas que luego podemos comentar. Los retos de implementación serán enormes, sin duda. Hay organizaciones y personajes que quisieran aprovecharse de los nuevos mecanismos del TEMEC para aplicar sanciones a gobiernos y empresas por otros objetivos más allá de los reclamos sustantivos de los sectores. Entonces, lo que tendríamos que hacer en esta reunión, en el espíritu de Delaware, en una reunión de alto nivel, es definir una nueva idea de América del Norte. El poder de la geografía cuenta. Debemos avanzar hacia una comunidad integrada, competitiva en América del Norte. Entender los beneficios de permanecer unidos como región. Tenemos que proteger la idea de América del Norte fuerte, competitiva, por sus economías de escala, por inversiones confiables, porque se pueden generar más empleos y menos desigualdad. Y aquí los gobiernos tienen que hacer mucho todavía, pero es importante construir un esquema de prioridades a las que vamos a atender y a solucionar juntos como región. Temas de inseguridad, de tráfico de drogas, energía, cambio climático, Estado de Derecho. Aquí, Pedro, es un ejercicio de responsabilidad en donde tenemos que entender que si la asumimos conjuntamente, podemos diseñar soluciones comunes y traer la inversión de las empresas de regreso a América del Norte es una prioridad. La ventaja comparativa y competitiva de nuestra región es fundamental. Tenemos que apoyar esta operación correcta ante la nueva normalidad. Yo creo que podemos hacer mucho en esta visión, una nueva visión de América del Norte, si se logra una reunión rápidamente entre el presidente electo de Estados Unidos con el presidente de México antes de que termine el año. Que hacía yo alusión al grupo de contacto de alto nivel que había en una cooperación conjunta, pero también colectiva, de mandos en los Estados Unidos, mandos en México y sus equivalentes, en donde permeaban constantemente información. Pasaban por la prueba ¿te acuerdas que pasaron hasta por la prueba del polígrafo para que todos resultaran confiables? Y había una comisión binacional México-Estados Unidos a nivel de gabinete que se reunía 2 veces al año. Bueno, hoy ya no existe esa comisión, habría que pensar. Y sobre todo ahí es donde se compartimentalizaba la relación. ¿Qué quiere decir esto? Que se evitaba que un tema contaminara el resto de la relación bilateral. Y entonces podían adoptar soluciones comunes en materia bilateral. Eso es fundamental, pero se requiere una visión, empatía, un claro dominio de los temas y sobre todo una idea clara de qué queremos hacer con América del Norte hacia el futuro. ¿Y sabes qué, Javier? Voluntad. Tú sabes que entre los pueblos, si no hay voluntad para hacer las cosas, pues entonces no se hacen las cosas. Y por lo mismo pienso que esta voluntad como marca debe de prevalecer y creo que la voluntad se ha dejado de lado. Ese es para mí el problema más. Sí, y tenemos la gran oportunidad para mover la conversación más allá del comercio y de la inversión y pensar en la integración de América del Norte en otros temas, en energía, en cambio climático, en seguridad de los ciudadanos, talento, desarrollo de capital humano, movilidad laboral. Hay muchos temas, Pedro, y eso lo tenemos que hacer cuanto antes de que termine el año. No podemos esperarnos al año siguiente. Tenemos que definir este espíritu de Delaware. Si es el triunfo del candidato Biden, pues hay que hacerlo ya, rápido. Que seguramente así será. Querido amigo, como siempre, gracias. Gracias, Javier. Gracias, Pedro. Buenos días.